Bueno, si les parece, teniendo a todos los expositores presentes, eh, podemos ir empezando cuando a ustedes les parezca que esté bien. ¿Iniciamos? Bueno, buenas tardes y bienvenidos al conversatorio de la educación superior en la pospandemia, actividad de cierre en el marco del aniversario de los 15 años de conformación de la Red Andina de Universidades, RAU. El encuentro que hoy nos convoca tiene como objetivo que los representantes de las instituciones dialoguen en torno a cómo, desde una mirada prospectiva, se seguirá trabajando en la educación superior en base a las experiencias transitadas durante este año 2020, teniendo en cuenta la situación particular de la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 que ha afectado en forma global al mundo entero. Queremos agradecer la presencia de las autoridades que hoy nos acompañan, señores rectores de las universidades miembros de la RADU, doctor Osvaldo Caballero, Universidad de la Concagua, doctor Claudio Larrea, Universidad Católica de Cuyo, doctor Daniel Miranda, Universidad Massa, doctor Eduardo Luna, Universidad de Mendoza, doctor Héctor Barceló, Instituto Universitario Ciencias de la Salud Barceló. A sus equipos de gestión, personal docente y de apoyo, también a las organizaciones que auspician esta actividad y a todos ustedes, por supuesto, muchas gracias por participar. El conversatorio de la educación superior en la pospandemia, queremos contarles que cuenta con declaración de interés cultural, educativo y social por el Honorable Consejo Deliberante de Guaymallén, registrado bajo el número 48 del 2020. Ahora sí, para dar inicio formal a este evento, le vamos a dar la palabra al señor presidente de la RADU y rector de la Universidad de la Concagua, el doctor Osvaldo Caballero. Es un honor, como presidente fundador de la Red Andina de Universidades, saludarlos y darles la bienvenida a este nuevo encuentro en el marco del cierre de las celebraciones por el aniversario de los 15 años de la RADU. Aquella idea audaz que tomó fuerza el 3 de agosto de 2005 y que dio origen a la Red Andina de Universidades, hoy toma cuerpo en un espacio de diálogo bajo el nombre de la educación superior en la pospandemia. Tema que no solo nos convoca, sino que nos preocupa, en el sentido de poder continuar trabajando conjuntamente en estrategias concretas que contribuyan a disminuir las consecuencias de la crisis de la educación superior post-pandemia, tanto en relación con los estudiantes como así también las ocasionadas hacia el interior de las instituciones. Hoy tendrán la palabra funcionarios, rectores y representantes de las 5 universidades miembros de la RADU, ofreciendo así una mirada sistémica desde distintos espacios y problemáticas de la comunidad educativa. El intercambio de experiencias de trabajo en educación superior en el marco de la pandemia mundial y la posibilidad de sistematizar y documentar el impacto de las mismas, sin duda contribuirán a optimizar los procesos de toma de decisiones en estos momentos de crisis. Este encuentro digital toma la forma de conversatorio, entendiéndolo como un espacio abierto en el que serán las palabras las que busquen manifestarse como visiones, opiniones, propuestas y experiencias sobre temas relacionados con las principales problemáticas que hoy nos ocupan en la educación superior post-pandemia. Estoy convencido que hemos realizado un gran trabajo hacia el interior de las organizaciones en diseñar y reprogramar acciones que acompañen pedagógica y socioemocionalmente a nuestros estudiantes. También en la implementación de nuevos modelos de enseñanza, aprendizaje y ajuste de calendarios. Es importante destacar la necesidad de repensar la oferta superior en el marco del distanciamiento social y el valioso aporte a la ciencia. Y en este sentido, es la dinámica propia de una conversación la que nos invita a transformar, crear y aprender es a través de la palabra, que se cimienta
la confianza y se abren las posibilidades de soñar nuevos escenarios en las instituciones. Hoy la RADU despliega nuevamente su capacidad de diálogo e invita a la reflexión de nuevas formas de hacer y pensar, el regreso progresivo a la presencialidad. El conversatorio es sin duda una oportunidad de mejora, es la búsqueda de respuestas y alternativas creativas que nos permitan continuar con la tarea educativa que venimos realizando desde el año 2005. Por último, quiero agradecer especialmente a los funcionarios, rectores y sus representantes por ofrecer y compartir su mirada, así también al comité organizador por su trabajo comprometido en todas las instancias, a los profesores y egresados de la RADU por seguir creyendo que vale la pena este esfuerzo en estos tiempos de pandemia. Y así damos comienzo entonces a este encuentro con un cálido saludo para todos y nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctor Caballero, por sus palabras. Y a continuación presentaremos la conferencia de apertura de este encuentro a cargo del magíster Paulo Falcón. Él es abogado, especialista en ciencias políticas con proyección en Argentina y América Latina, especialista en docencia universitaria, magíster en gestión de la educación superior. Es docente investigador categorizado de grado y posgrado en carreras relacionadas con la gestión y educación superior y universitaria en diversas universidades. Cuenta con libros, publicaciones y presentaciones vinculados a educación, universidad y derechos humanos. Es habitual columnista en medios de comunicación sobre educación y universidad. Ha ejercido diferentes cargos de gestión en universidades nacionales. Se desempeñó como director nacional de gestión universitaria del Ministerio de Educación de la Nación y actualmente es miembro del Consejo de Gobierno del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe y el SAC. Magíster Paulo Falcón, muchas gracias por haber aceptado acompañarnos esta tarde. Le damos la palabra. Bien, antes que nada, muchísimas gracias a la organización por la invitación. Siempre es un gusto participar de estos espacios de encuentro, aunque sean virtuales, pero de alguna u otra manera podemos hacernos presentes y compartir ideas y reflexionar en torno a esto que nos apasiona, que es la educación. Felicitarlos por los 15 años, felicitar a las universidades que están participando tan activamente de esta forma de trabajo colaborativo, integrativo, que representa una red y que de alguna u otra manera rompe una manera individualista y completamente aislada que suelen tener las universidades en América Latina y el Caribe, pero particularmente en la Argentina, de hacer universidad. Así que desde ya mis felicitaciones porque cumplir 15 años de manera colectiva es un desafío y tiene que ver con una manera de ver a la idea de universidad en relación al entorno y animarse a partir de esa mirada a trabajar conjuntamente con otras instituciones. Así que desde ya felicitaciones y adelante. He traído para estos 10 escasos minutos una serie de títulos más que de reflexiones, así que seguramente muchas de las cosas que uno puede llegar a decir pueden ser complementadas por las palabras de los otros expositores y seguramente también con la conversación y las preguntas que puedan llegar a surgir. En primer lugar, creo conveniente que nos entendamos como instituciones y como universitarios en una educación superior que se encontraba en transición antes de la pandemia. Veníamos con procesos de profundos cambios y en todo caso la pandemia lo que ha hecho en algunos de esos aspectos es precipitar de manera decidida algunas de esas transformaciones. Con lo cual esta educación superior en transición ha generado durante un mismo ciclo lectivo, durante este mismo año calendario, una transición entre lo que éramos antes de la pandemia
lo que somos durante la pandemia y seguramente el trabajo de transición hacia la vuelta a eso que algunos llaman hoy la nueva normalidad. Esta educación en transición es un proceso en el cual hemos vivido distintas etapas. Hemos pasado de etapas al inicio en donde hemos conjugado lo que veníamos haciendo de manera casi cotidiana y rutinaria, con medidas de higiene personal, de distanciamiento social, hasta que en todos los países, en línea general, se tomó la definición de establecer un corte, cierre de instituciones, confinamiento, aislamiento social, etc. Ustedes fíjense que esta medida extrema es lo que ha marcado en todo el mundo las condiciones de la educación y de la posibilidad del desarrollo de la educación en todos los sistemas educativos. A partir de esa medida de cierre de las instituciones, hemos empezado a trabajar por lo menos en dos grandes vías. Una de ellas tiene que ver con la virtualidad. La virtualización, ese proceso de hacer virtual lo que veníamos haciendo presencial, o bien de sostener a través de la virtualidad, pero ya en una manera muy extendida, lo que se venía haciendo a través de la educación a distancia. Eso es uno de los aspectos que, como les decía anteriormente, tienen que ver con eso de que se ha precipitado, ¿sí? Seguramente íbamos a tener mayor educación a través de tecnologías, pero sin lugar a dudas el aislamiento y el cierre de las instituciones para la actividad presencial hizo que las tecnologías aplicadas a la educación sean la forma de sostener la educación y particularmente la educación superior. Esto creo que es importante decirlo. ¿Por qué recalco tanto la educación superior? Porque nosotros trabajamos en líneas generales con mayores de edad, con personas que tienen acceso a información, que tienen acceso a datos, que tienen de alguna u otra manera posibilidades de sostenerse por voluntad propia dentro del proceso educativo, cosa que no ha sucedido dentro de los otros niveles de la educación, a punto tal de que la educación a distancia hasta junio de este año estaba prohibida para menores de 18 años en la Argentina. El Congreso de la Nación tuvo que sacar una ley habilitando la educación a distancia de modo excepcional, pero también para convalidar lo que venía haciendo desde marzo en adelante. Hoy nos encontramos en estas etapas en donde estamos empezando a conjugar lo presencial con lo virtual, y obviamente hay una mirada muy atenta hacia cómo volver a lo presencial, de qué manera garantizamos el desarrollo universitario, el desarrollo de la educación superior con medidas de cuidado, porque esta vuelta se desarrolla aún en el marco de una pandemia. Sí me parece interesante poner en crisis ese concepto de nueva normalidad. Y esa crisis que me animo a proponerles tiene que ver con hackear la idea de lo normal. Yo no quiero volver a la normalidad. Si la normalidad era 50% de abandono en primer año, si la normalidad del sistema educativo era que 1 de cada 2 chicos no termina el secundario en tiempo y forma, si la normalidad era que nuestros estudiantes ingresan a la universidad con serios problemas de lectocomprensión, si eso es lo normal, yo no quiero volver a eso. Y entonces creo que tenemos que animarnos a pensar a esta crisis que estamos viviendo como una enorme oportunidad. Hemos realizado en estas transiciones una serie de acciones, de medidas que nos han llevado una enorme deliberación, pero también un enorme esfuerzo poder ejercerlas, y tenemos que tener la capacidad de aplicar método analítico, método científico, poder analizar lo que hemos hecho, generar los aprendizajes y a partir de esos aprendizajes ver qué de lo que hemos realizado en este tiempo puede sostenerse cuando volvamos a la modalidad presencial, qué hace falta modificar de nuestras estructuras, de nuestras organizaciones, de nuestra forma de ejercer la docencia, de nuestra forma de ejercer los aprendizajes, es decir, revisar ese concepto de currículum universitario, aprovechar la crisis como una oportunidad
sobre la base de este trabajo que estamos haciendo ahora, que conjuga la reflexión con la acción para poder sostener la educación, pero en un momento, y discúlpenme que lo ponga en términos futboleros, tenemos que animarnos a parar la pelota. Y a partir de ese freno, de esa mirada más atenta, pero también más profunda, tener la capacidad de generar profundas reformas que todos sabemos que a la educación superior le hacen falta, que tienen que ver con de alguna u otra manera garantizar que nuestras instituciones se conviertan en esta sociedad del conocimiento, en esta sociedad globalizada, en esta sociedad en donde las tecnologías de la información y de la comunicación nos acercan, como por ejemplo esta vía de encuentro, hacer de nuestras universidades que sean inteligentes, universidades que además, si se me permite, jugando entre las formas y las maneras con las que hoy nos comunicamos, también que sean interactivas. Por eso yo festejo la existencia de una red como esta, porque pone en evidencia la posibilidad, la realidad del trabajo interactivo, del trabajo cooperativo, del trabajo solidario. No solamente entre instituciones universitarias, sino también para con la sociedad, para con nuestro entorno, para con el espacio público, con la sociedad civil, con el entramado socioproductivo. La universidad en este tiempo tiene una enorme oportunidad de colocarse como un factor de cambio social, colocarse como un actor relevante y protagonista de los cambios sociales, porque esta sociedad es la sociedad del conocimiento. Entonces, una institución como la universidad, que está convocada en torno a la idea del conocimiento, para generarlo, para transferirlo, para hacerlo visible y compartirlo, a través de las enseñanzas, a través de los aprendizajes, a través de una serie de políticas que todas las instituciones desarrollan, creo que tenemos que tener la capacidad de estar a la altura de las circunstancias. Circunstancias que van a ser sumamente complejas, sumamente difíciles y que nos van a obligar a conjugar por lo menos dos conceptos básicos. Por un lado, inclusión y por otro lado, calidad. Nosotros vamos a asistir a sociedades en donde la desigualdad previa a la pandemia se va a profundizar. Todos hablan de que por lo menos en la Argentina vamos a salir de esta pandemia, vamos a terminar este año con más o menos un 50% de pobres, una cifra que es escandalosa en un país tan rico como el nuestro, y ciertamente la educación tiene que ser una herramienta que nos permita construir ciudadanía, una herramienta que nos permita consolidar derechos, pero también potenciar nuevos desarrollos que hagan de la vida de la sociedad una vida mejor. Por eso, para pensar en una universidad que esté a la altura de las circunstancias, tenemos que animarnos a pensar en una universidad que brinde educación de calidad. Porque en este mundo global, ciertamente la calidad es el patrón oro con el cual nos manejamos en el sistema de educación superior en el plano mundial, en el plano internacional. El aseguramiento de la calidad tiene que ser una política permanente de nuestras instituciones. Por eso el trabajo en red es tan importante, porque nos permite trabajar sobre los aprendizajes de todos en la colaboración y en el apoyo de unas instituciones a otras. Para ir terminando, porque el tiempo es tirano, me parece que la pospandemia nos invita a pensarnos de manera mucho más flexible, de manera mucho más dinámica, de manera mucho más articulada con los otros niveles de la educación, para hacer de la universidad parte del sistema educativo. Y esto también nos lleva a pensar a la vida de la humanidad, a la vida de los hombres y las mujeres que integran nuestras sociedades como un espacio temporal en donde, si la sociedad del conocimiento es una sociedad de aprendizajes, la universidad tiene que tener la capacidad de brindar los aprendizajes a lo largo de la vida para que las personas puedan contar con una educación suficiente que les permita insertarse, reinsertarse, recalificarse y sostenerse dentro del mercado laboral.
yo quiero concluir recordando algo que solemos decir siempre, y es animarnos a reflexionar en torno a una idea que yo creo que hoy tiene que ser básica. Primero, que nuestros ingresantes desde hace un par de años son nativos digitales. Eso nos obliga a pensar en la figura del estudiante como un estudiante que tiene una forma de acceder al conocimiento, a los aprendizajes, pero también de construcción de realidad y de vínculo de manera diferente. Ni mejor ni peor, diferente. Y por otro lado, comprender el hecho de que esos estudiantes que hoy están en nuestras aulas, sean presenciales o virtuales, se están formando para poder desempeñarse en mundos cada vez más complejos, tan complejos que gran parte de los problemas que ellos van a tener que resolver en sus vidas profesionales todavía no existen. Por eso la universidad en esta pospandemia tiene que pensarse en cómo establecer vínculos y relaciones con ese mundo tan cambiante, con ese mundo en donde hay tanta incertidumbre, para poder aportar un poco de luz. Esa luz que el conocimiento trae, esa luz que las enseñanzas universitarias pueden aportar a la calidad de vida de la población y de nuestras sociedades. Bueno, muchísimas gracias y espero haber aportado a este debate. Muchísimas gracias, Magíster Pablo Falcón, por su mirada, sus palabras, su reflexión, sobre las cuales seguramente ahora nos quedaremos trabajando sobre el interior de cada universidad y en cada rol que nos toca aportar al mundo de la educación superior. Voy a presentar ahora a quienes oficiarán de moderadores de este conversatorio y van a explicar la modalidad del mismo. Ellos son los coordinadores del Observatorio de Educación Superior de la Universidad Massa, la magíster Cecilia Rasquio y el licenciado Esteban González. Hola, muy buenas tardes a todos quienes están participando de este conversatorio. A mí me toca muy brevemente contarles cuál es el objetivo que nos reúne luego de esta presentación sistémica que con la que Paulo nos ha deleitado, y en línea justamente con lo que estaba diciendo, tomar un poco sus ideas y decir que la verdad que está absolutamente en línea en lo del conversatorio con poder analizar nuestros aprendizajes, ¿no? Para ver qué cosas sostenemos, decías, qué elementos sostenemos y qué elementos cambiamos en estos nuevos escenarios que nos plantea la pospandemia. Y en ese sentido, este observatorio plantea dos grandes objetivos entonces, que es generar un espacio de diálogo para intercambiar las experiencias de trabajo entre las instituciones que participan, y la de documentar cuáles son esas previsiones que están haciendo todas estas instituciones y los organismos que participan para generar y afrontar actividades académicas de cara al futuro. Yo le cedo la palabra a mi compañera Ceci, que ahora nos cuenta la metodología. Buenas tardes, bienvenidos al conversatorio. La metodología de trabajo es la siguiente: cada disertante va a tener 10 minutos. Yo los voy a tener que interrumpir cuando falten 2 minutos, porque sé que son muy apasionados por lo que hacen y seguramente quieran extenderse. Y esas disertaciones van a rondar sobre 2 preguntas que nos hacemos desde el observatorio. ¿Cómo fue el proceso de migración a la virtualidad y qué aprendimos en dicho proceso? Y la segunda, ¿cómo nos estamos preparando desde la gestión para la pospandemia? Ahora le cedo a Laura Unau para que haga las presentaciones de los disertantes. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Voy a presentar entonces a quien va a estar exponiendo en primer lugar, la licenciada Emma Cugnetti. Ella es profesora y licenciada en Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Desde el 2018 se desempeña a cargo de la Coordinación General de Educación Superior de General de Escuelas Mendoza, donde ha desempeñado el cargo de secretaria de Transformación Educativa en escuela,
Secretaria de Desarrollo de la Provincia de Mendoza, director social del PBI. Fue miembro del Consejo Federal de Educación y contratada por IPE, Instituto de Investigación y el Planeamiento de la Educación, UNESCO, con sede en Buenos Aires, y como asesora en la Convención Nacional Constituyente, realizada en Santa Fe. Sí. Tuvimos un inconveniente con el audio, Laura, pero licenciada, ahí se recuperó. Bueno, empiezo entonces. Sí, empiece. Buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto y un honor participar de este encuentro. La primera pregunta, ¿cómo fue el proceso de migración a la virtualidad y qué aprendimos? Y yo en realidad, si hubiera tenido una presentación, hubiera incorporado un GPS donde uno dice, tiene un camino para recorrer y después tiene que recorrer otro, y entonces el verbo o el gerundio es recalculando, ¿no? Y en ese sentido algunos plantearon otra metáfora, que era íbamos por las vías del ferrocarril y después empezamos a tener que empezar a navegar. Y las vías del ferrocarril, por ejemplo, en el nivel superior, tienen una antigüedad importante, no tanto a lo mejor en la provincia, pero sí las universidades son algo que se conoce en el mundo desde hace muchos siglos, y de repente nos tuvimos que adecuar a otras vías o a otro camino. Entonces para eso teníamos que pensar en el barco, donde había que remar y generar herramientas. Entonces en este sentido decimos, bueno, ¿dónde nos apoyamos? Y lo primero fue buscar puntos de apoyo pensando básicamente, y lo digo con una estrategia más sanmartiniana que bolivariana, en el sentido de que San Martín fue un gran planificador que dejó, digamos, como lección para el mundo que se podían ganar muchas batallas con muy pocos muertos o con muy pocos caídos. En esta estrategia había que buscar puntos de apoyo, y en lo institucional nosotros teníamos en la provincia ejes de gestión definidos, un decreto de hace 2 años que nos costó mucho, con normas complementarias y cronogramas, y una idea que ha costado trabajo en la educación superior de la provincia, que es la planificación de la oferta. Otro apoyo, digamos, desde el apoyo pedagógico, teníamos que pensar en qué teníamos, y un punto de apoyo importante es que la provincia de Mendoza tenía la primera cabecera jurisdiccional de educación a distancia del país. Teníamos una norma respecto de esto, líneas transversales de trabajo y cursos diseñados a distancia que nos habían generado un aprendizaje. Desde el apoyo administrativo teníamos un sistema actualizado, lo que se llama el GEM, y un proceso incipiente de despapelización, con un escenario presupuestario muy complejo. Y también buscar apoyo desde lo comunicacional. Teníamos trabajo en plataforma en la mayoría de los IES, nosotros tenemos 27 instituciones de educación superior de gestión estatal y 40 y tantos, 50 de gestión privada. En la mayoría de los IES había un trabajo en plataforma, muchas de ellas provistas por el Infod, instituciones fortalecidas por esta idea nueva del decreto, que había habido una democracia directa dentro de las instituciones. En ese sentido había cierto liderazgo territorial que había que reconocer, y un trabajo en red que habíamos iniciado con la planificación. Entonces, a partir de estos 4 puntos de apoyo, generamos entonces en esta estrategia planificativa como un objetivo general, que era construir comunidades de aprendizaje que desarrollaron prácticas innovadoras, y en esto la idea de recalcular y adaptarse al cambio, y eficaces, es decir, capaces de sostener trayectorias y de generar capacidades individuales y sociales para estos nuevos contextos. Entonces, con estos puntos de apoyo, ¿qué teníamos que hacer? Remos. ¿Y qué es lo que empezamos a aprender
necesitábamos generar herramientas. En el caso del nivel superior de gestión estatal y también de gestión privada, esas herramientas tenían que ver con estas 4 cosas y también con la normativa. Yo creo que si planteamos 2 verbos en esto, ¿qué aprendimos de la gestión? Primero, que teníamos que acompañar, y segundo, que teníamos que generar evidencias para que ese acompañamiento fuera adecuado, fuera pertinente. Entonces, en ese acompañar, en la gestión institucional, lo que hicimos fue generar nuevas normativas que facilitaran la gestión. Hemos generado un montón de circulares, documentos de apoyo administrativo y académico. Generamos la primera evaluación en contextos de virtualidad a nivel superior no universitario del país. Ya en mayo generamos esa normativa que hizo que otras provincias, se tomó la normativa de Mendoza en muchas otras provincias, casi sin diferencia. Generamos también, por primera vez, también las prácticas profesionales de formación docente en contextos de virtualidad en el país, lo cual fue muy complejo. Y otras resoluciones que han llegado hace poco, nueva resolución de prácticas profesionales, nueva resolución de formación docente, hasta este momento, y para la gestión estatal, una prórroga de mandatos y suspensión de elecciones durante el año 2020. La idea de generar normas que pudieran apoyar la tarea de las instituciones. Inclusive generamos una norma que fue un protocolo de actuación para trabajar contra la violencia de género, y estamos trabajando ahora un tema de calendario, que es una norma en construcción. ¿Con qué dinámica? Con una dinámica de construcción colectiva de la norma. Detectábamos el problema, mesa de trabajo, puesta en consideración y emisión de la norma. En todos los casos fueron normas de generación colectiva donde hubo muchas sugerencias y conocimos y aprendimos muchos de uno y de otras instituciones, de otras miradas, de otros docentes, de otros estudiantes. En este sentido, los institutos debían generar su propio plan institucional de emergencia para el nuevo escenario y el plan institucional de evaluación mediada por TIC y el plan de la práctica profesional. En la gestión administrativa, intentamos generar una administración por objetivos en esto y terminar con la idea del papel, es decir, hemos avanzado en la despapelización y casi todos los trámites, por lo menos administrativos, de la Dirección de Educación Superior están yendo ahora por vía virtual. Creo que el desafío más importante ha sido acompañar desde lo pedagógico. Me quedan 2 minutos. Bueno, el nivel superior de gestión estatal no tiene las características de la universidad, donde hay muchas personas con muchas demandas. Bueno, generamos formación para todo el sistema. Hemos tenido alrededor de 12.000 participantes en las distintas capacitaciones. Tenemos un aula, SOSTIC en tiempo de coronavirus. Hemos generado un sistema de cátedras abiertas, cursos asistidos, implementación de aulas virtuales en todas las instituciones y gestión institucional y apoyo a las trayectorias en cursos concretos. Hemos generado aulas para esto. Digamos, ¿qué propuesta a futuro? Yo creo que desde lo didáctico, proponer hacer cosas que producen apropiación, que los sujetos ven al hacerla un cierto resultado propio de su acción y que utilizando ese saber pueden volver a generar. En ese sentido nos resultó muy positivo algún tipo de capacitación como la tertulia literaria, como las narrativas pedagógicas, en lo comunicacional un nuevo diseño de la plataforma Infod que vamos a preparar y nos estamos preparando
Para un observatorio, acá es un observatorio de nivel superior, un observatorio de la práctica, entendiendo que el nivel superior se define en la práctica. Esto nos parece fundamental y por lo tanto, tanto en la formación docente como en la formación técnica, necesitamos trabajar mucho desde allí del desarrollo de las capacidades que se generan en la práctica y acompañándolas. En la línea de acompañamiento a trayectorias, la idea de construcción colectiva de conocimiento y la articulación con el sistema obligatorio de enseñanza. Hemos generado una red de apoyo a las trayectorias en el nivel obligatorio de educación, donde tenemos en este momento cerca de 3.000 estudiantes participando y apoyando a las trayectorias débiles del nivel primario y nivel secundario. Yo creo que... ya se le terminó el tiempo. Esto sería... Puede cerrar si quiere. Bueno, yo cerraría un poco pensando en esta idea que habíamos estado trabajando con una frase de una escritora mendocina, en la última frase de una novela que es Los días del venado, en que el personaje va a luchar y dice: el tiempo que conocimos y amamos se ha ido sin remedio. No estamos aquí para llorarlo, sino para pelear por el que vendrá. Gracias. Gracias, licenciada Macunietti. Antes de presentar al siguiente expositor, pido disculpas porque tuve un inconveniente con el audio en la presentación de la licenciada Macunietti. Y también comunico que omití mencionar anteriormente que en el chat pueden ustedes dejar todas las preguntas que quieran ir a medida que nuestros panelistas van exponiendo, y las mismas, al finalizar el conversatorio, van a ser moderadas y respondidas en la medida en que los tiempos lo permitan. Ahora sí, voy a presentar al segundo expositor. Él es el doctor Daniel Miranda, rector de la Universidad Massa, médico graduado en la Universidad Nacional de Cuyo, especialista en clínica pediátrica y nefrología infantil de la Sociedad Argentina de Pediatría desde 1985, es especialista en Administración de Salud y Salud Pública de la Universidad Nacional de Cuyo, especialista en Docencia Superior, rector de la Universidad Juan Agustín Massa desde el año 2010, profesor honorario de la Universidad San Juan Bautista de Lima, Perú, desde el año 2014, expresidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, exdirector Región Centro Cuyo de la Sociedad Argentina de Pediatría, secretario consultor del Comité Nacional de Prevención de Lesiones de la Sociedad de Pediatría. Es docente de grado y de posgrado de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Universidad Massa, ex becario del CONICET, posee trabajos científicos y publicaciones en revistas con referato y es disertante también en congresos nacionales e internacionales. Doctor Miranda, le cedo la palabra. Muy bien. Muchas gracias, Laura. Realmente un gusto compartir este conversatorio con motivo del 15º aniversario de nuestra Red Andina de Universidades. Respondiendo entonces a la primera pregunta, ¿cómo fue el proceso de migración a la virtualidad y qué aprendimos? Fue mucho y fue realmente, creo que, trascendente. La pandemia sin duda tuvo un impacto disruptivo sobre toda la educación y lógicamente la educación superior no fue la excepción. Y nos demostró de inmediato la gran vulnerabilidad y la gran fragilidad del sistema educativo. Se afectó la vida cotidiana, se afectó la vida emocional, se perdió el contacto social y las rutinas de sociabilización tan importantes en el crecimiento y en el desarrollo humano. Y esto también afectó totalmente a estudiantes, a docentes, al personal de apoyo y al personal de gestión. Se creó prácticamente un nuevo ecosistema, si queremos llamarlo así por su amplitud, desde el punto de vista comunicacional. Nunca hubo tanto acceso a la información y a la comunicación. Sin embargo, muchas veces ni informamos ni comunicamos como correspondía. Lo fuimos aprendiendo
en este duro periodo, sobre todo de los primeros meses. Tuvimos que salir de la zona de confort, establecer priorizaciones y estrategias nuevas de comunicación. No estábamos preparados para la suspensión de actividades presenciales y tuvimos una rápida y obligada adaptación que prácticamente fue en días. Sin duda hubo, desde lo académico fundamentalmente, una migración hacia lo que denominamos aprendizajes remotos de emergencia. Se pasó de la docencia no presencial a la docencia a digitalizar lo que ya teníamos diseñado, y una gran ayuda creo que fue tener la acreditación de los sistemas integrales de educación a distancia del CIET por parte de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, o sea, por la CONEAU. Comenzamos a utilizar distintas plataformas y aplicaciones, se reforzó justamente muchas de ellas en su utilización, en el caso puntual de nuestra universidad, fundamentalmente Moodle, también utilizamos Zoom y Meet. Sin duda hubo que hacer una revisión curricular. Esto fue fundamental. Tuvimos que replanificar y rediseñar asignaturas para adecuarnos a este nuevo contexto online a través de dos grandes herramientas que podían ser sincrónicas y asincrónicas. Tuvimos un gran apoyo de la biblioteca digital e indudablemente lo más importante de transmitir es que las decisiones metodológicas deben prevalecer a las decisiones tecnológicas y ofrecer, como mencionaron quienes me precedieron, nuevas posibilidades y formas de aprendizaje. Hubo que cambiar los programas de la asesoría educativa universitaria, hubo que adecuarlos y modificarlos. Hubo un rediseño de la asignatura en ese contexto digital, hubo que mantener una coherencia entre lo que eran las actividades formativas y las metodologías de evaluación. Hubo también que poner foco en las competencias y en los cambios a nivel de las prácticas docentes, que debían ser creativas e innovadoras. Se puso en marcha, o sea, se manifestó una gran adaptabilidad y una gran flexibilidad por parte de los docentes, que llevaron a esa modificación en los diseños curriculares, y sobre todo hubo un gran crecimiento en los enfoques por competencias. Implementamos tutorías digitales, y también la evaluación fue formativa, sumativa y continua. Se tuvieron que realizar capacitaciones de educación a distancia sobre el uso de plataformas y aplicaciones, tanto a docentes, estudiantes e incluso al personal de gestión. Se elaboraron instructivos tanto para las aulas virtuales como para las mesas de exámenes. E indudablemente se puso de manifiesto la necesidad de la alfabetización digital, sobre todo en muchos de nuestros docentes. También se puso de manifiesto la brecha digital en nuestros estudiantes, que fue no solamente una brecha digital de uso, sino también de acceso y de competencias. Había o existió un dispar manejo de las herramientas y de los soportes tecnológicos, o sea, en la infraestructura y en la logística, y una diversidad en el acceso a la conectividad, sobre todo en relación a la disposición de banda ancha y los servidores adecuados. Para nosotros el primer cuatrimestre tuvo grandes dificultades e importantes conflictos para la gobernanza de la institución. Segundo cuatrimestre hemos tenido mejores resultados con un mayor proceso de adaptación. Pudimos superar muchos de los conflictos, pudimos superar muchos de los errores que cometimos desde la gobernanza y desde la gestión. ¿Dónde vimos los mayores impactos o los mayores cambios paradigmáticos? Sobre todo en nuestros estudiantes y docentes de los primeros años de la carrera, que ni siquiera, salvo por el preuniversitario, conocieron los laboratorios, los distintos estudios con que cuenta la institución. Ni siquiera han recorrido nuestros pasillos. Los estudiantes y los docentes de sedes alejadas, sobre todo la sede sur, la sede este, la sede Valle de Uco, donde apareció un gran proceso de asimetría en cuanto a estos cambios paradigmáticos.
y sobre todo el impacto fue en los estudiantes en proceso de terminalidad en el último año de cursado y en las prácticas profesionales supervisadas, que recién en este momento podemos estar dando certidumbre y pudiéndolas ofrecer. En la investigación hubo una suspensión de las actividades en laboratorios e institutos, con la gran repercusión que esto tuvo en becarios e investigadores. Se realizaron capacitaciones online desde la Dirección de Ciencia y Técnica para becarios y investigadores en diferentes temáticas. Y pudimos continuar con el proceso de evaluación del programa de evaluación institucional de la Agencia de Ciencia y Técnica, a pesar de las dificultades que tuvimos por justamente no tener presencialidad. Desde la extensión y vinculación se implementaron seminarios online, webinars, desde las distintas unidades académicas, áreas y sedes de nuestra universidad, no solamente relacionadas con SARS-CoV-2, sino con lo que estoy relacionando justamente en este momento. Se activó también el voluntariado, por conectividad y la relación con distintas instituciones. Un gran impacto en la parte administrativo-financiera, el teletrabajo de nuestro personal de apoyo, importantes inversiones para optimizar la conectividad, se incrementó la morosidad, las bajas se mantuvieron estables, el Comité de Emergencias y Crisis junto con el Comité de Retorno escalonado a la presencialidad trabajaron en protocolos, procedimientos e instructivos relacionados con bioseguridad, higiene y seguridad, dentro del sistema de gestión de calidad, normas ISO 9001-2015, y como se mencionó... Le quedan 2 minutos. ¿no? Todo esto fue registrado en el Sistema Integral de Comunicación a través de resoluciones de decanatos y rectorales. Para finalizar, la última pregunta: ¿cómo nos estamos preparando? Fundamentalmente, aplicar estrategias de liderazgo en los equipos rectorales para lograr una universidad digital, inclusiva, participativa y más humana, garantizar el derecho a la educación, incorporar y optimizar mediaciones tecnológicas, aplicar un sistema bimodal de enseñanza híbrido, considerar siempre la fatiga de nuestros docentes, articular con el calendario académico con la terminalidad estudiantil del nivel medio y, lógicamente, incrementar las actividades prácticas esenciales y las prácticas profesionales supervisadas. Considerar a nuestro estudiante ingresante a los primeros años de alto riesgo académico, incentivar las tutorías digitales y retornar nuestro personal de apoyo a la presencialidad. Desde el punto académico, tenemos que favorecer aún más el encuentro pedagógico entre alumno, docente, personal de gestión, en forma sincrónica y asincrónica, a través de 5 dimensiones. La organizativa, a través de la regulación de los tiempos de los estudiantes y del proceso de aprendizaje, a través del calendario académico, alertas, instructivos y cronogramas de clases. En forma informativa o dimensión informativa, a través de materiales como utilizando multimedias, audios, videos, redes sociales, bibliotecas, enlaces. La comunicación a través de recursos y acciones de interacción. La escasa comunicación transformó el aula virtual en verdaderas aulas vacías. Mejorar la motivación, utilizar herramientas como foros, email y videoconferencias. Y desde la dimensión práctica, tratar de lograr conjunto de actividades de aprendizaje planificadas por el docente, sobre todo en formación por competencias, favoreciendo la construcción de conocimientos, de habilidades y de estrategias. Un aprendizaje constructivo. Finalmente, el rol docente desde la dimensión tutorial y evaluativa son guía fundamental del aprendizaje y deben ser un dinamizador de las actividades en el aula, favoreciendo 2 aspectos fundamentales: la participación continua, la dedicación ante esta situación cambiante y, lógicamente, incrementar la evaluación formativa, sumativa y continua, como mencioné antes. Cometeríamos un gran error si menospreciamos la experiencia vivida y no aprendiéramos de nuestros grandes errores y volviéramos a afrontar la situación sin la adecuada reflexión y planificación. Y terminamos con el lema de nuestra universidad en pandemia: cuidarse ahora para reencontrarse pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Miranda.
En tercer lugar, vamos a presentar al doctor Ángel Pellegrino. Él es presidente de la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas de la República Argentina, es decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de la Aconcagua, médico pediatra, máster en Administración y Gerenciamiento en Salud, especialista en docencia universitaria, especialista en gestión de la educación superior, médico sanitarista recertificado por la Asociación Médica Argentina, docente de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de la Aconcagua, par evaluador de carreras de posgrado ante CONEAU, área de especialización, Medicina Preventiva y Salud Pública, y autor de numerosos trabajos científicos. Doctor Pellegrino, le doy la palabra. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Bien, en principio felicitar a las autoridades de la CONEAU y de la RADU y también el agradecimiento al comité organizador por la invitación a este tan importante evento. Bueno, ¿cómo migramos? Los mendocinos tenemos el privilegio de que en nuestro suelo está el Aconcagua. Allí conviven cóndores, águilas, y les pido unos minutitos para que vean qué ellos hacen para poder vivir. Me parece que si está compartiendo no se ve. Doctor, no se está compartiendo la pantalla. Perdón. Se clavó también. Esperar. Y miren, si no... Bueno, tengo un pequeño inconveniente técnico, lamentablemente. No me responde la... A ver ahora. ¿Ahí me ven? Por el momento la pantalla no la vemos. Usted sí, doctor, pero la pantalla no. Debería compartir solo una ventana, doctor, y en la que tiene el video. No me deja compartir pantalla. Bueno, lamentablemente no voy a poder compartir la presentación. A ver, voy a intentar de nuevo. En el ensayo de la mañana estuvimos bien, pero no me deja. Bueno, no me deja. Bien, la presentación del video que les decía tiene que ver con que las aves, las águilas y los cóndores, en el afán de vivir 70 años, alrededor de los años 40, tienen que migrarse, tienen que transformarse para poder vivir unos años más, aproximadamente 30. Y bueno, para eso tienen que vivir un proceso de transformación pero muy importante, que tiene que ver con encontrar un lugar en donde poder buscar un nido, refugiarse, y a partir de ese nido y ese refugio,
con los golpes en la pared de ese nido, destruyen su pico, luego destruyen sus garras porque ya no podían apresar ningún tipo de alimento, y se van sacando las plumas. Bueno, nosotros encontramos nuestro nido en la asesoría docente. Allí las asesoras docentes nos plantearon que, bueno, teníamos que adaptarnos a una nueva normalidad, y esto permitió de que con el asesoramiento que ellas nos plantearon, planificar actividades con aprendizajes significativos dentro del marco de la virtualidad, con la aplicación de nuevas herramientas. Y bueno, de manera de facilitar el trabajo diario y la construcción de un contexto educativo totalmente distinto. Las herramientas que nosotros utilizamos fueron materiales hipertextuales, fundamentalmente la herramienta de nuestra universidad a través de la plataforma Moodle, por supuesto materiales textuales, gráficos, sonoros, audiovisuales, recursos comunicativos como el correo electrónico, el chat, la videoconferencia, las carpetas de archivo de Google Drive, trabajos colaborativos y las presentaciones en PowerPoint, que es lo que lamentablemente no he podido hacer yo hoy. Otro de los temas que nos plantearon también los docentes como dificultad fue el tema de las evaluaciones. Allí las evaluaciones de los exámenes escritos lo hicimos a través de la plataforma Moodle de la universidad, y los exámenes orales a través de las videoconferencias en Meet y en Zoom. Después, bueno, la otra pregunta era cómo nos estamos preparando de la gestión para la pandemia. Y en este sentido, hemos, a través del rectorado, generar un protocolo de actividades presenciales. Se elevó una nota a la ministra de Salud y Educación para la aprobación de ese protocolo, y también a la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes de nuestra provincia, se le envió un documento colaborativo que fue generado por AFACIMERA, que plantea cuál es la planificación y las medidas de prevención sobre el regreso a las actividades presenciales universitarias. Una vez aprobado estos documentos, los protocolos planteaban fundamentalmente la consecución de 3 objetivos: informar a la comunidad educativa de la Universidad de Aconcagua de acciones para proteger y prevenir el contagio del COVID-19 en su hábitat; estimular pautas de conductas para la correcta higiene y seguridad de las personas que pertenezcan a la Universidad de Aconcagua; y promover el conocimiento de la contagiosidad y propagación del virus COVID-19 a todo el personal de la Universidad de Aconcagua, de manera que ellos se transformen en efectores multiplicadores para la protección y detección de la enfermedad. En el cómo seguimos, nosotros vamos a hacer eje fundamentalmente en 3 conceptos básicos. El primero de ellos, aprender a aprender. En esto de aprender a aprender, no solamente esto va dedicado y dirigido hacia los alumnos. El aprender a aprender también para los docentes, para nosotros, que estamos viviendo una realidad distinta y estamos utilizando herramientas totalmente distintas, como acabé de describir hace un instante. En este sentido, el mensaje a los estudiantes es que ellos son gestores de su propio conocimiento. Ellos tienen que actuar construyendo su propio conocimiento a través también de la supervisión de los tutores docentes, que van a ir guiando de manera colaborativa esta construcción de parte de ellos. En segundo lugar, el aprender a hacer.
y aquí un poco Daniel recién lo manifestó también, acá es que ese aprender a aprender tenga el siguiente paso, que es la adquisición de la competencia. Una vez que hayamos construido el conocimiento, ver si somos capaces de eso llevarlo a la práctica. Y por último, el aprender a ser. Y esto tiene que ver con las emociones, ¿sí? Que en este momento me parece que son muy, pero muy importantes para tener en cuenta y generar un ámbito colaborativo para la contención de los distintos alumnos con las distintas problemáticas que ellos plantean. Es más, en el informe de la UNESCO, donde trabaja allí el amigo Pablo Falcón, la Comisión Internacional de Educación del Siglo XXI plantea 4 pilares a través de Delors y dice que para hacer frente a los nuevos desafíos del siglo XXI se hace imprescindible asignar nuevos objetivos a la educación. Con objeto de cumplir su misión, la educación debe organizarse en torno a 4 pilares. Aprender a conocer, que es el que acabamos de decir como aprender a aprender, aprender a ser, aprender a vivir juntos y aprender a ser. ¿Qué dice Delors? Que queda claro que sobre los 2 primeros se ha trabajado, pero no sobre los 2 últimos, o no tanto sobre los 2 últimos. Y en esto me parece muy importante y quiero citar un ejemplo antes de que concluya. Para nosotros es un hecho trascendente el jurar en una determinada profesión. Tanto es así que en la última reunión de Consejo Superior hemos pospuesto los juramentos para que en el momento que la pandemia o la situación epidemiológica de la provincia lo permita, podamos hacerlo. Teníamos planificado comenzar con los juramentos, como todos los años, a partir de los primeros días de noviembre. Bueno, la situación epidemiológica nos los ha impedido, pero aquellos que podamos hacer de acuerdo a la utilización de los protocolos, en lo que queda del año, vamos a intentar hacerlo, y esto me parece que es un espacio de reconocimiento y de ayuntamiento de estas personas que han transitado un tiempo prolongado de su vida y en el encuentro final no lo pueden hacer. Me parece que es importante generar una contención en ese momento. Disculpe, le quedan 2 minutos. Por último, quería comentarles, así como Emma habló algo de San Martín, yo voy a citar una frase de Belgrano. Y Belgrano decía que el origen verdadero de la felicidad de los pueblos es la educación de sus hijos. Bueno, nosotros estamos haciendo el esfuerzo que nos corresponde para llevar algo de la felicidad a los hijos de este suelo mendocino, de este suelo argentino, y que a través de ellos puedan transitar por el mundo representándonos de la mejor manera. Muchísimas gracias y disculpen la falla en la presentación. Muchísimas gracias, doctor Pellegrino, por su presentación. A continuación, voy a presentar al licenciado Axel Barceló, licenciado en Administración de Empresas de la Universidad del Salvador, Argentina, con especialización en ecosistemas emprendedores de la Universidad de Salamanca, España. Graduado de FutureMed Singularity University, Estados Unidos. Actualmente es vicerrector del Instituto Universitario de Ciencias de la Salud y tesorero del Consejo de Administración de la Fundación Barceló, cofundador y director de Incubando Salud. Licenciado Barceló, le doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Muy contento de poder compartir este espacio y celebrar los 15 años de la RADU. Gracias a todos los organizadores. Voy a ver si yo puedo compartir una presentación. ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien? Cualquier cosa me avisan. Perfecto. Sí, doctor. Bueno, muchas gracias. Voy a empezar tomando y en línea con la presentación de Paulo, que habló sobre la educación en transición. Yo quiero compartir una frase que me pareció interesante y la leí hace un par de meses atrás, de un columnista del Financial Times,
que hablaba que el COVID o la crisis que estábamos atravesando era un acelerador de la historia. En estos momentos de mucha turbulencia, muchas de las tendencias que se vienen desarrollando a un determinado ritmo se aceleran y llegan antes de lo previsto, ¿no? En nuestro caso, todo lo relacionado a educación a distancia es un buen ejemplo de esta aceleración que tuvo en los últimos meses. En este slide trato de describir un poco la complejidad del contexto que estuvimos atravesando en los últimos meses, ¿no? Y en este contexto, a partir del 16 de marzo, en la Fundación Barceló, suspendimos las actividades presenciales y comenzamos a delinear un plan para poder mantener la continuidad de las actividades académicas operativas, garantizar el servicio educativo y preservar las fuentes de trabajo. En un contexto de muchísima volatilidad, emergencia, incertidumbre, tuvimos que, en un comienzo, implementar un plan de emergencia que nos diera tiempo como para desarrollar un plan que pueda atender la complejidad de lo que estaba pasando, ¿no? En ese sentido, fuimos muy cautos, no salimos a implementar acciones intempestivamente, sino que tratamos de ver lo que sucedía en el contexto, de ver cuáles eran las medidas que iban tomando los distintos gobiernos provinciales, las medidas que tomaban los colegios, las buenas prácticas de las universidades, y sobre todo ir haciendo un seguimiento de los alumnos para entender las necesidades y los problemas que iban teniendo, y de alguna manera poder desarrollar un plan integral. Nuestro plan se basó básicamente en 4 ejes. Por un lado, mantener la continuidad académica y operativa de la institución. Por otro lado, virtualizar todas las carreras de pregrado, grado y posgrado. Digitalizar los procesos de gestión académica y administrativa. Y obviamente, preservar la salud de todos los que integran la comunidad Barceló. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, hicimos importantes inversiones en tecnología para poder dar soporte a los casi 15.000 alumnos que estaban en el campus institucional. Se hizo un trabajo muy fuerte desde el área de sistemas para garantizar que todos los integrantes de la comunidad universitaria puedan seguir desarrollando sus actividades de manera remota, siempre teniendo en cuenta las premisas del Ministerio de Educación y de los distintos organismos públicos. Fuimos implementando protocolos y disposiciones para poder desarrollar nuestra actividad en un entorno digital al que no estábamos acostumbrados. También implementamos un plan de capacitación para brindar a los docentes herramientas y conocimientos para poder desarrollarse en el campus. También implementamos nuevos procesos y circuitos administrativos para poder cumplir con las obligaciones, con los compromisos que asume la institución. Y también implementamos medidas que puedan, de alguna manera, garantizar el cobro de los aranceles y reducir la morosidad. Uno de los desafíos más importantes que tuvimos fue el proceso de virtualización, ¿no? En pocas semanas tuvimos que migrar toda la actividad académica que estábamos desarrollando y trabajar en una realidad muy diferente a la que estábamos acostumbrados. Si bien la Fundación Barceló hace muchos años que tiene experiencia en educación a distancia, la realidad, el volumen y la dimensión de lo que estábamos atravesando en pocas semanas hacía que sea un desafío muy importante. Así que bueno, en ese sentido avanzamos en este proceso de virtualización que se fue implementando en distintas etapas, tuvo en cuenta los distintos usuarios y básicamente estaba concentrado en 4 dimensiones. Por un lado, la dimensión tecnológica, que tiene que ver con toda la parte de infraestructura, la tecnología para poder dar soporte a toda la actividad en el campus. El desarrollo de interfaces que permitan articular lo que sucedía en el campus con nuestro sistema de gestión interno educativa. Toda la dimensión técnico-pedagógica, que son todas las definiciones claves de las instancias sincrónicas, asincrónicas, los materiales, los contenidos, los mecanismos de evaluación. El diseño del aula virtual tipo, que se iba después a replicar en cada una de las carreras. La dimensión docente, que como mencionaba en un slide anterior, todo el plan de capacitación para poder brindar a los distintos docentes las herramientas y los conocimientos para poder desarrollarse en el campus. El seguimiento de las aulas virtuales, la verdad que fue el diseño de un plan de monitoreo para poder hacer un seguimiento de las actividades que se venían desarrollando en cada una de las carreras. Y obviamente la dimensión de alumnos está relacionado con todo el acompañamiento y el seguimiento que se hizo a los alumnos
desde el ingreso al campus y desde el desarrollo de todas las actividades. Y obviamente el soporte técnico que implicó un esfuerzo enorme para poder atender ese volumen de alumnos que en muchos casos estaban ingresando por primera vez al campus. ¿Qué aprendimos del proceso? Bueno, en principio que de la adversidad muchas veces uno puede encontrar oportunidades y orientar la organización en una dirección en donde salga fortalecida. También la importancia de la asignación del trabajo y de los recursos de manera eficiente, y que esta eficiencia se logra en la medida que uno pueda evaluar los problemas en su justa medida y asignar prioridades. No se puede atender a todos los problemas y hay que elegir con cuáles voy a trabajar. Una de las primeras acciones que implementamos fue identificar cuáles eran los procesos críticos y implementar todas las medidas necesarias para poder garantizar la continuidad de estos procesos. También a la hora de tomar decisiones siempre privilegiamos lo colectivo por sobre lo individual. Muchas veces atender las situaciones individuales nos sacan del foco, nos hacen perder los objetivos y nos generan algunos cuellos de botella. Y es muy común que en estos procesos tan críticos haya actividades secundarias que queden relegadas, que se dejen de hacer, y no consideramos que era necesario invertir tiempo y recursos en esas actividades secundarias. También otra cosa que aprendimos es que si no se comunican, se crean espacios que otras personas van a llenar con interpretaciones, con rumores, con mentiras, y por eso es importante comunicar dónde estamos, cómo estamos, hacia dónde vamos, y de esa manera generamos una confianza con la comunidad a la que nos estamos dirigiendo. Y también es importante muchas veces dejar de lado un poco las formalidades o los protocolos y no perder el momento de la comunicación, ¿no? Porque si perdemos el momento se pierde el impacto. Entonces, muchas veces es prioritario comunicar que el diseño o el estilo de lo que se está comunicando. También algo muy importante, obviamente, es que no se puede pensar en lo físico y en lo digital como mundos separados, ¿no? Hay que tomar decisiones en donde ambos mundos se complementen y generen una sinergia y estar pensando en el día después, ¿no? Cómo ambos mundos van a poder convivir cuando venga esa nueva normalidad. Y también en relación a las inversiones, bueno, que en un momento de crisis hay inversiones que deben realizarse y no las podemos analizar como estábamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Hay que hacer esas inversiones y seguramente esas inversiones van a generar ahorros y van a generar beneficios en un futuro. Disculpe, le quedan 2 minutos. Bueno, acá mencionaba un poco las tendencias y oportunidades que estamos viendo. Por un lado, en lo que es la investigación, hubo un gran desarrollo del modelo de ciencia abierta, esto de compartir información libre entre investigadores e instituciones, y como universidades debemos promover este modelo de ciencia abierta. La vinculación con el medio, el diálogo entre las empresas y las universidades en este momento es fundamental, y que ese diálogo se materialice en proyectos que generen un impacto real. La internacionalización, este contexto nos ha permitido a través de las tecnologías darle mucha visibilidad global a nuestras instituciones y a través de estas herramientas poder de alguna manera democratizar las experiencias internacionales. Hoy alumnos con distintas condiciones socioeconómicas pueden tener experiencias multiculturales y experiencias internacionales desde sus hogares, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas experiencias internacionales se están haciendo mucho más inclusivas. Acá hablaba, no voy a profundizar en esto, ¿no? Pero dónde vemos que va hacia la educación, ya se estuvo comentando, una educación mucho más accesible, tangible e interactiva, modelos híbridos, sin límites físicos, diversificada, inclusiva, a medida, menos rígidas. A través de las tecnologías de la información podemos alcanzar los objetivos de aprendizaje y las competencias de distintas formas, y hay que aprovechar esas posibilidades. ¿Y qué estamos haciendo en Fundación Barceló? Bueno, estamos avanzando en una transformación digital integral, ¿no? Que no es solamente incorporar tecnología de vanguardia, sino un proceso más complejo que alcanza todos los niveles de la organización, a la gestión académica administrativa, a la docencia, a la investigación, la extensión y la del área internacionales. Repensar a la institución desde la óptica del estudiante, ¿no?
¿Y qué beneficios nos puede traer esto? Bueno, mejoras en la performance, mejoras en los procesos de formación y seguimiento, mayor control y manejo de información, mejor servicio a los estudiantes, mejora en la toma de decisiones, reducción de costos. Y ya voy terminando, ¿no? Una de las consignas era cómo nos estamos preparando, bueno, acondicionando las instalaciones. Nosotros tenemos 3 sedes y tenemos que presentar 3 protocolos diferentes atendiendo la situación epidemiológica de cada una de las sedes, capacitando al personal, incorporando nuevas tecnologías, digitalizando los procesos y circuitos, virtualizando las carreras, diseñando calendarios y promoviendo ofertas educativas a distancia. Bueno, acá unos números que de alguna manera ejemplifican y muestran lo que fue todo este proceso de transformarnos en pocos meses en una universidad digital. Y bueno, y con esto voy finalizando, discúlpenme, estuve un poco acelerado, pero era para cumplir con los tiempos. Agradecerle a todos y como reflexión final, nada, aprovechar estas oportunidades para esa nueva realidad que tendremos en poco tiempo, y no significa que vamos a sustituir lo que teníamos, sino agregar valor con todas estas nuevas herramientas y tendencias que se están produciendo. Así que muchísimas gracias por este espacio y a disposición por cualquier consulta que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias, sí, ahí estoy. Muchas gracias, licenciado Barceló, por su exposición. Le recordamos a todos los presentes que pueden hacer sus consultas y dejarlas en el chat para cualquiera de todos los expositores de esta tarde. A continuación, nos dará su exposición el doctor Claudio Larrea, rector de la Universidad Católica de Cuyo. Él es doctor en educación, magíster en inmunología, especialista en docencia de la educación superior, profesor en enseñanza media y superior en química, licenciado en bioquímica. Ha ocupado distintos cargos de gestión en la Universidad Católica de Cuyo de San Juan, siendo rector del año 2015 al 2019, decano de la Facultad de Ciencias de la Alimentación, Bioquímicas y Farmacéuticas entre 2007 y 2014, secretario académico de la Facultad de Ciencias Médicas entre 2003 y 2006, director de la carrera de Medicina entre 1999 y 2002. Es par evaluador de CONEAU para las carreras de bioquímica desde el año 2014. Par evaluador internacional de calidad educativa de EQUA Education Quality Accreditation Agency desde 2017. Tiene problemas en el... Laura, otra vez. Laura, investigador, coordinador de área de ciencias de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica y encargado del laboratorio mundial central Raus. Le cedemos la palabra entonces al doctor Claudio Larrea. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, sí, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Saludo al presidente de la Red Andina de Universidades, el doctor Osvaldo Caballero, y a los demás rectores de las universidades pertenecientes a la RADU, Daniel Miranda, doctor Eduardo Luna, doctor Barceló, Axel. Un saludo particular a Paulo por el estrecho vínculo cuando fuiste secretario de Políticas Universitarias, y a las demás autoridades docentes y académicos que se encuentran en este conversatorio. En la Universidad Católica de Cuyo también pasó por esta crisis mundial.
que si bien no nos podemos alegrar de nada porque ha sido una tragedia mundial por lo que está causando, lo que ha causado, sí, como toda crisis, nos habrá dejado enseñanzas y aprendizaje. La Universidad Católica de Cuyo, en sus 3 sedes, tuvo que salir también, como dijeron los demás oradores, a virtualizar materias de carreras presenciales. Es decir, no hicimos una verdadera educación a distancia. Eso nos llevó a una reestructuración muy rápida, a una capacitación enorme de parte de los equipos de gestión y docentes para poder transformar sus clases presenciales a virtuales. Y ese desafío incluyó, entre otras cosas, mejorar las plataformas virtuales que tenemos, como Moodle, WOLAP para la enseñanza de la abogacía, ampliar los espacios en servidores que tenemos contratados en otros países. Abrimos aproximadamente más de 1.500. Doctor Larrea, se cortó la comunicación. Se ha desconectado el doctor Larrea, evidentemente tiene un problema de conectividad. Un segundito. Bueno, podemos, si no, seguir con el siguiente expositorio y volvemos después al doctor Larrea. Sí, ahora trato de comunicarme personalmente con él. Ahí se está conectando el doctor Larrea. Bueno. Hola. ¿Se escucha? Sí, doctor, lo escuchamos. Sí, Claudio. Sí, doctor. Perdón. Lo que pasa es que, bueno, se cortó internet, así que estoy hablando desde el teléfono. No sé hasta dónde me habrán escuchado. ¿El abrir las 1.500 cátedras virtuales se escuchó? Creo que lo último que se escuchó fue cuando usted comentó que en las 3 sedes las cátedras tuvieron que virtualizarlas, que no es lo mismo que dar educación a distancia. Creo que fue lo último que se le escuchó, doctor. Sí, hasta ahí se escuchó. Bien, entonces, es decir, que llevamos adelante una cantidad de actividades para transformar clases presenciales en virtuales para evitar que los alumnos dejaran de tener el servicio educativo y también no perdieran turnos de exámenes finales, tanto ordinarios como extraordinarios. Hicimos una encuesta muy interesante después del primer semestre, en donde participaron
1.540 alumnos y 250 docentes para que se manifestaran en cuanto a cómo habían vivenciado este proceso de enseñanza y aprendizaje en forma virtual. Los dos grupos coincidieron. ¿Se va escuchando bien? Sí, perfecto. Bien, los dos grupos coincidieron en que, en primer lugar, el recurso de la virtualidad había sido muy bueno, que habían aprovechado muy bien o mucho mejor los tiempos. Los docentes, por un lado, habían eficientizado los tiempos para el dictado de sus clases y los alumnos nos dijeron en las consultas que algunos alumnos habían podido estudiar y trabajar, otros estudiar y hacer un deporte o alguna otra actividad. Nos sorprendió expresiones de una gran cantidad de docentes en donde expresaron que en esta virtualización de clases presenciales se habían tenido que afianzar mucho más como equipo de cátedra. Claro, tuvieron que juntarse, como hacía quizás mucho tiempo, para ver quién daba tal o cual clase, cómo la iban a dictar. Y también otra expresión que rescatamos de los docentes es que tuvieron que actualizar el contenido y la bibliografía de sus materias y de sus clases. Algo que nos llenó de alegría porque eso significa, y me pongo como docente, que hace tiempo o hace varios años quizás estábamos dictando clases con el mismo PowerPoint, con la misma bibliografía, y entonces esta virtualización les llevó a los docentes no solamente a afianzarse como equipo de cátedra, sino también de actualizar los contenidos y la bibliografía de sus materias. En cuanto a lo negativo de la encuesta, en este primer apartado, primer pregunta de la migración de la presencialidad a la virtualidad, tanto docentes como alumnos nos dijeron que la conectividad había sido algo que los había perjudicado en cierta forma porque fue muy heterogénea. Algunos docentes tuvieron que contratar de su bolsillo, como se dice vulgarmente, mayor ancho de banda o comprar, por ejemplo, nuevas computadoras, notebook y demás. Con respecto al segundo apartado, cómo nos estamos preparando para la pospandemia. Bueno, en realidad en la Universidad Católica de Cuyo y en sus tres sedes, San Juan, San Luis y Mendoza, estamos todavía trabajando sobre cómo transitar la pandemia. Es decir, y lo digo como un ejemplo, cómo mantener la habilitación de los turnos de exámenes finales y parciales, tanto extraordinarios como ordinarios, y también cómo hacer para darle término a los alumnos de carreras de los últimos años, de carreras como medicina, kinesiología, enfermería, farmacia, bioquímica, psicología, teniendo ya los protocolos aprobados para la vuelta a la presencialidad y en donde entonces nos estamos concentrando en preparar la infraestructura y preparar al personal para entre febrero y marzo poder terminar con algunas actividades prácticas de esas carreras, porque nuestro ciclo académico termina el 31 de marzo del 2021. El ciclo académico 2020 termina el 31 de marzo del año que viene. Sin embargo, en esta pregunta sobre la pandemia, creemos, autoridades, docentes, alumnos, que la virtualidad
ha llegado para quedarse. Hay algunos docentes que en las encuestas nos han expresado que no vuelven a la presencialidad en algunas clases teóricas, si bien van a reforzar las clases prácticas. Y entonces, como conclusión, o parte de conclusión de esta pregunta, es un desafío esencial para nuestra universidad que al retomar la presencialidad podamos aprovechar y capitalizar lo mejor de ambas modalidades, tanto presencial como virtual, incorporando las mejores prácticas y herramientas que cada instancia o modalidad presenta o nos ofrecen. Paralelamente, para nuestros docentes y equipo de gestión, un desafío fundamental para la pospandemia será ir transitando esta virtualización de emergencia que se realizó en tan poco tiempo en una auténtica educación a distancia o virtual de calidad y excelencia. Porque así lo estamos haciendo y hemos presentado al Departamento de Políticas Universitarias y a CONEAU las carreras de abogacía virtual, control público virtual, administración de empresas y un sinnúmero de tecnicaturas virtuales. Por lo que las acciones en lo que estamos enfocados para la pospandemia es en mantener la virtualización de clases en las diferentes carreras y en las 3 sedes, mejorar la conectividad para este desafío de educación a distancia, acompañar a los docentes en la capacitación, en el diseño instruccional, que significa esta transformación de sus clases de lo presencial a lo virtual, actualizar la bibliografía en cuanto en lo que hace a libros, revistas, para poder subirlo a esta nube, a estas plataformas virtuales y continuar creando carreras e instancias de formación virtual o a distancia. Creemos que la educación a distancia, lo que nos ha enseñado esta actualización de emergencia debido a esta pandemia, es que esta educación a distancia en la que hemos comenzado la Universidad Católica de Cuyo, no solamente nos va a permitir amplificar la matrícula, sino nos hemos dado cuenta que con esta virtualidad o educación a distancia vamos a poder, como lo hemos hecho, darle oportunidad a chicos de los departamentos de San Juan, San Luis, Mendoza u otra provincia, la posibilidad de... Bien, sí, termino. De que por alguna... decía... por alguna... se me fue... algún escollo. Estaba hablando de la posibilidad que le había dado a los distintos estudiantes de los departamentos. Bien, claro. Por alguna por alguna parte o aspecto de alumnos que físicamente no se pueden llegar a alguna de las sedes de la universidad para poder estudiar en forma presencial, lo más importante que hemos visto es que lo hayan podido hacer a distancia, es decir, desde 200 kilómetros, desde departamentos de Iglesia o los 19 departamentos de San Juan. Así es que la educación a distancia es una herramienta más de la educación, pero es muy buena porque se le puede dar oportunidad a chicos que físicamente no pueden llegar a las sedes de la universidad, y con esto estamos aportando a lo que se denomina movilidad social. Bueno, nada más. Muchas gracias de mi parte y de la Universidad Católica de Cuyo.
Muchas gracias, doctor Larrea, por su presentación. Y voy a presentar al sexto expositor. Pido disculpas nuevamente porque hay un par de presentaciones que no salieron bien por los problemas de conectividad. Espero poder terminar esta. Él es el arquitecto Eduardo Salomón, vicerrector de la Universidad de Mendoza. Es arquitecto, posee una especialización en docencia universitaria, doctorado en arquitectura, en proceso de preparación de tesis final. Es profesor en las cátedras de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo 1 y Organización y Administración y Legislación en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Mendoza. Ha sido secretario académico de la Facultad de Arquitectura de la misma universidad y decano en la misma facultad. Es vicerrector actualmente de la Universidad de Mendoza desde abril de 2018. Posee ponencias y publicaciones nacionales e internacionales. Doctor Salomón, le cedo la palabra. Muy bien, muchísimas gracias y vaya un cálido y especial saludo a todos los rectores y autoridades que están presentes aquí en esta reunión tan interesante y que produce una sinergia tan particular para este evento, si se quiere, negativo que estamos viviendo, pero que podemos transformar y buscar algunos elementos positivos. También quiero rendir un homenaje, un sentido homenaje a todos los profesores que sobre ellos ha recaído el impacto de esta terrible pandemia y de este profundo cambio inesperado que hemos vivido en todas las universidades, en fin, en todo el sistema educativo, pero particularmente en la universidad porque tratamos con jóvenes que están muy despiertos a la vida, muy conectados a la virtualidad y por lo tanto ha sido una tarea muy difícil. Bien, voy a tratar yo ahora de hacer una presentación que espero que resulte. Me dirán ustedes si se ve correctamente. Sí, sí, doctor, se ve perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nosotros en el equipo de la Universidad de Mendoza estuvimos trabajando y viendo cómo encarábamos el tema de las preguntas y supusimos que como nos tocaba el último lugar, bueno, íbamos a tener un proceso de repetición. Así que voy a sintetizar rápidamente algunos datos que han sido comunes para cada una de las universidades. Pero lo más interesante es que nos pareció que este problema, ¿sí?, esta crisis que estamos viviendo, representa ni más ni menos que la apertura a un mundo distinto y que puede llamarse como tal vez un nuevo paradigma. Así que así denominamos esta pandemia. Bueno, ¿qué nos sucedió? Lo mismo que a todos, como decía recién, fue al principio una etapa de caos, luego una profunda etapa de liberación de cómo sobrellevar este gran problema, y después pasamos a una etapa de reordenar ideas, siempre girando en torno a la idea de este objetivo fundamental que es, o que fue, lograr el funcionamiento y sostenimiento del servicio educativo de la Universidad de Mendoza sin disminuir o tratar de minimizar aquellos problemas para que los parámetros de la calidad no recayeran. En este proceso de liberar y de reordenar, giraron en torno a estos ejes. La gestión del tiempo, que nos pareció un elemento fundamental en todo lo que se venía, porque en algunos aspectos el tiempo resultaba un enemigo importante, pero en otros un aliado también importante. La importante, repito la palabra, la solución de la conectividad, el desarrollo del ritmo propio de los estudiantes, tan distinto en edad, en este salto generacional tan importante que se denota más aún con los procesos de la tecnología, como decía recién. Bueno, obviamente el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación, las famosas TICs, y la importante comunicación y capacitación de los profesores en un proceso que tenía que ser sumamente rápido. Voy a pasar algunos datos sobre las acciones que tomamos sobre la gestión. Y el primer objetivo en desarrollo sobre la acción de la gestión
era la migración, y es de alguna manera todavía, la migración lo más perfectamente posible a la virtualidad, ¿sí? Esto se realizó mediante diferentes reuniones sumarias, largas, ustedes sabrán porque hemos compartido la misma penuria, con todos los distintos estamentos de la universidad para establecer las estrategias generales y la organización de los cronogramas. Y entonces me he permitido hacer este cuadro comparativo de las cátedras virtuales que la universidad tenía en el año 2019 y las que fuimos logrando en este corto periodo del año 2020. Este proceso duró aproximadamente entre 50 y 60 días. De cátedras virtuales originales de 1513, logramos sumar 875 cátedras más. Tenemos ahora en funcionamiento 2.388. De estudiantes en la plataforma virtual de 9.581 tenemos ahora 14.652. Así que hemos tenido un aumento de 5 alumnos. De profesores en la plataforma, y esto es un dato muy importante, de 1.000 profesores que teníamos conectados y trabajando en la plataforma virtual en el año 2019, logramos tener en el 2020 1.846, que representa aproximadamente un 80% en más. En los otros dos casos sumamos un 60% como valor positivo, pero este dato del aumento de la cantidad de profesores es significativo. Y bueno, por último, los gestores de la plataforma, que originalmente eran 9, son actualmente 55. Me pareció interesante colocar este cuadro para que se vea la importancia que ha tenido para todos nosotros, digo, no solamente para la Universidad de Mendoza, sino para todo el proceso de gestión educativa, el impacto que ha tenido sobre toda la parte de la plataforma virtual. Debo decir, con humildad, que la Universidad de Mendoza tenía una plataforma interesante y, como ustedes vieron, tenía una cantidad de materias y vínculos virtuales también interesantes. No óptimo, pero eso nos permitió asumir el impacto de una manera un poco más suave. Es decir, no arrancamos de cero, si bien no tenemos carreras a distancia, estamos en gestión de la producción de las mismas, pero digo que todo ese equipamiento que teníamos logró que rápidamente pudiéramos volcarnos a resolver este problema. Bueno, en este caso el Departamento de Educación a Distancia ha sido fundamental, como en todas las gestiones, referida principalmente en la capacitación para los profesores, como decía recién, porque los alumnos tienen incorporado en su ser esta natividad de lo virtual. Bien, con esto como hicimos con una cantidad de cursos de Moodle, nuestra plataforma virtual, igual que ustedes, a nivel básico, a nivel avanzado, cursos de diseño de materiales, didácticas virtuales, cursos de tutorías virtuales. Esto fue muy importante para el desarrollo y aprendizaje de los profesores porque tenían esta herramienta fundamental para poder aprender rápidamente. Cuestionarios avanzados, guías de evaluación, encuestas, consultas, la configuración y calificación de las actividades de Moodle, cursos de tecnología educativa, diplomaturas. Esto también fue muy importante porque esta diplomatura en tecnología e innovación educativa, que ya estaba en ciernes, pudo concretarse, tiene una duración de 6 meses y hemos tenido también un éxito notable en la asistencia. Es decir que ha sido una herramienta fundamental. Taller de evacuación de dudas y consultas online para profesores. Aquí tengo que realmente reconocer toda la tarea del Departamento de Educación a Distancia, que con sus miembros y teléfono en mano pudieron salvar todas las dificultades de los profesores. Bueno, el aula de formación docente, aulas de ambientación para estudiantes de los preuniversitarios. Como ustedes saben, prácticamente los alumnos de primer año que están finalizando su ciclo ahora no han conocido la universidad, como decía el doctor Miranda. Efectivamente esto ha sido así, así que hemos tenido todo un acompañamiento virtual
con alumnos y profesores para ir amoldándolos y preparándonos para este regreso a la presencialidad, dándole prioridad a los nuevos alumnos a primer año y a los que prácticamente no conocen la universidad, que son los alumnos de segundo año. Bueno, etiquetas, plantillas para las cátedras virtuales, etcétera, etcétera. Bien. Las acciones sobre los profesores. Bueno, en primer lugar, que nadie ha comentado, pero en el escrito de Pablo se menciona, bueno, una de las características fundamentales y metas que nos propusimos fue el sostenimiento de todos los puestos de trabajo, tanto de los profesores ordinarios como los que no lo son, y también con los profesores que están contratados. También hago la extensión a toda la parte de los administrativos. No se ha producido ninguna baja en todo su plantel docente y administrativo. Disculpe, le queda 1 minuto y medio, pero bueno, puede cerrar, porque veo que son 10 diapositivas. Sí, pero lo vamos a hacer mucho más rápido, les pido disculpas. Bien. Bueno, simplemente les comento acá que hemos tenido un 100% del crecimiento de todo el equipamiento, un 800% en los microprocesadores y también un gran crecimiento en almacenamiento de datos. Respecto de los estudiantes, tuvimos un gran esfuerzo que hacer para aumentar la cantidad de becas y de ayudas económicas. La idea es que ningún estudiante quedara fuera del sistema y tampoco el problema financiero fuese una causa para que no rindiera sus exámenes. Así que, en líneas generales, esto se ha cumplido plenamente. Hay un elemento importante a destacar que es la tarea que realizó la Dirección de Relaciones Internacionales, porque teníamos aproximadamente 50 alumnos de la Universidad de Mendoza que ya estaban en el extranjero, y habían arribado también el mismo número de distintas partes del mundo a la ciudad de Mendoza cuando explotó el tema de la pandemia. Entonces, la Dirección de Relaciones Internacionales, tuvo que reorganizar las asignaturas para que todo se convirtiera de manera virtual. Hubo un seguimiento persona a persona, hubo entrega de kits sanitarios a los alumnos extranjeros, hubo un apoyo psicológico y una gran gestión de repatriación de nuestros alumnos que estaban en el extranjero, donde también intervino el CRUB y pudimos repatriarlos. Bien, voy a pasar ahora directamente a la última diapositiva, que habla un poco de cómo nosotros estamos viendo cómo se encara este cambio de paradigma en la pronta realidad. Primero que este paradigma impacta directamente sobre los aprendizajes, porque todos los entornos formativos se apoyarán en más tecnologías y tecnologías más desarrolladas. Los escenarios serán mixtos y más complejos. Es decir que, como decían recién, la virtualidad ha llegado para quedarse. Por otra parte, también representa un desafío, porque no solamente este desafío termina en las tecnologías o en el desarrollo de las tecnologías, sino que se extiende a los contenidos de cada currícula, a la evaluación, otro tema importantísimo que no vamos a tener mucho tiempo de desarrollar, y a la retención estudiantil, otro tema importante. Por otro lado, tenemos que pensar que este cambio de paradigma resulta en la reinvención de una didáctica clásica, tradicional, que es lineal, a nuevos conceptos del conocimiento. La motivación para los alumnos y, sobre todo, y elemento fundamental, es la humanización de la tecnología, porque no alcanza solamente con estos grandes avances tecnológicos y de la comunicación, sino que, digamos, tenemos que hacer presente nuestro cuerpo, de alguna manera, ¿no? Nuestro físico, nuestra humanidad. Por último, la sinergia entre todos los estamentos de la nación, y esto es fruto de una encuesta que realizó la Dirección de Comunicaciones de la Universidad sobre una cantidad de personas que fueron aproximadamente 1.500, y donde se detectó un riesgo importante sobre la estabilidad emocional y física y sobre las preocupaciones de los sistemas económicos y del mantenimiento de sus trabajos y demás. Es decir que hemos descubierto, bueno, no nosotros, pero digo,
tenemos documentado una cantidad importante a través de esta encuesta sobre esos vacíos que la universidad, como uno de los estamentos del Estado y de la inteligencia de la nación, tiene que atender. Por último, hay que hacer una discriminación importante. De la presencia física a la que estamos acostumbrados, a la presencia virtual, que ha sido violenta y caótica, tenemos que rescatar la presencia cognitiva. Y con esto quiero revalorizar la educación a distancia y la educación virtual y reconocer el lugar de preponderancia que va a tener en el futuro. Por último, las fortalezas en este momento de caos ha sido un mundo hiperconectado, nuevas formas de enseñar y de aprender, profesores productores de nuevos contenidos digitales, una sinergia en la colaboración, una nueva cultura en la evaluación y repensar el uso del tiempo. Y por último, y ya con esto termino, me parece que los objetivos fundamentales de aquí para el presente que se plantea en nuestra universidad es qué aprender, cuándo aprender y cómo aprender. Bueno, disculpen si me he extendido y muchísimas gracias. Muchas gracias, arquitecto Salomón, por su exposición. Y bueno, les invito a Cecilia y a Esteban, coordinadores del Observatorio de Educación Superior de la universidad, entonces, a hacer el cierre de este encuentro y, en todo caso, responder preguntas que hay en el chat. Muchas gracias a todos por sus presentaciones, sus disertaciones, han sido muy interesantes. Y simplemente para hacer un breve aporte reflexivo, por ahí podríamos mencionar que uno de los grandes aprendizajes es que entre todos aprendemos mucho mejor, cuando el aprendizaje es colectivo y cuando es colaborativo. Es destacable que los aciertos han sido esta capacidad de respuesta que han tenido las universidades para pasar desde lo analógico hacia lo digital, en toda la transformación de los procesos digitales. Es destacable también cómo los equipos docentes, que son su recurso más genuino, ha posibilitado esta continuidad pedagógica, ¿no? Poniendo lo mejor de sí. Y creo que se plantean una serie de desafíos muy interesantes de cara al futuro, que es poder repensar a propósito de parar la pelota, esa figura que utilizaron en algún momento, de este paréntesis institucional a propósito de la pandemia. Hay que poder volver a repensar el modelo institucional universitario, el modelo de enseñanza y también el modelo de evaluación. Y entre todo eso amerita puntualmente también poder pensar de cara al futuro una universidad que esté centrada en los estudiantes, con mayores niveles de planificación estratégica, porque han aumentado los niveles de incertidumbre para lo que viene, atender justamente a aquellas poblaciones universitarias o de educación superior que han tenido más dificultades para lograr la conectividad, la accesibilidad a los estudios superiores y garantizar de esta manera una educación de calidad. Gracias. Muchas gracias, Esteban. Y para ir finalizando este encuentro, le vamos a pedir al rector anfitrión de esta tarde, el doctor Miranda, que nos dé unas palabras para hacer el cierre de este conversatorio. Bueno, muchas gracias. Realmente un privilegio, un placer haber compartido con el resto de los disertantes del conversatorio. Realmente un honor. Un agradecimiento y un reconocimiento especial a toda la comisión organizadora, no solo de esta actividad en particular, sino de todas las actividades con motivo de los 15 años de la RADU, el webinar de la educación superior en tiempos de pandemia en el mes de julio, el currículum universitario en el mes de agosto, la investigación en tiempos de pandemia en el mes de octubre, y el cierre que hemos tenido la posibilidad y el privilegio de realizarlo hoy día en nuestra institución a través de la educación superior en pospandemia. Es muy importante reconocer siempre a quienes nos han precedido y han tenido la posibilidad y el gran también privilegio a través del convenio de constitución del 3 de agosto del 2005 de formar esta red andina de universidades.
El camino recorrido ha sido muy importante, los resultados han sido óptimos. Simplemente manifestar en lo académico la realización de la especialización y la maestría en gestión en educación superior, tanto a nivel presencial como a nivel de distancia, los encuentros de investigadores, que han sido 3 en el año 2011, 2014, en el año 2018, el gran desarrollo de la red de bibliotecas, la RABDU, en la cual no solamente participan las universidades de nuestras instituciones, sino que han incorporado 12 bibliotecas de toda la región, y las cuales, ¿no es cierto?, han enriquecido el trabajo de la Red Andina de Universidades. También reconocer la diplomatura en gestión de bibliotecas, que va a comenzar en el próximo año, en abril 2021, una nueva cohorte. También recordar la importancia que ha tenido la RADU en honrar la historia argentina a través de las jornadas del Bicentenario de la Revolución de Mayo en el año 2018, 2009, 2020, la participación también en la red de editoriales de universidades privadas a través de las distintas ferias del libro. Creo que hoy tenemos que celebrar no solamente los 15 años de vida de una red, tenemos que celebrar los 15 años de asociatividad de universidades y de la educación superior a través del crecimiento, el desarrollo, el impacto en las 4 dimensiones de la educación superior, con una transferencia real hacia nuestras respectivas comunidades. Por lo tanto, no solamente celebramos los 15 años, sino que celebramos y honramos la vida. Les deseo a todos lo mejor y sobre todo buena salud en estos momentos tan difíciles que estamos recorriendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Miranda, muchas gracias a todos los expositores que hoy nos han acompañado. Reiteramos el agradecimiento al magíster Paulo Falcón por la gentileza de la conferencia de apertura, a la licenciada Cunietti, autoridad representante de la Dirección General de Escuelas, y también a las instituciones del medio que nos han dado su aval en esta actividad, la Red de Educación por Mendoza y el Rotary Club de Reo. Muchísimas gracias a todos y felicitaciones a todas las universidades miembros de la RADU por estas actividades académicas y de extensión que han sido tan valiosas durante todo este año. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Gracias. Muchas gracias, hasta luego, adiós. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias, hasta luego. Felicidades. Hasta luego. Adiós. Chao, chao. Muchas gracias. Chao. Adiós. Muchas gracias, un abrazo para todos. Chao, Gracias, doctor Caballero. Gusto. Gracias. Saludos, muchas gracias.